¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de la Parroquia Santa María de Guadalupe. En esta ocasión queremos compartirles el mensaje de Cuaresma que el Santo Padre, el Papa León XIV, nos ha dejado para este 2026. Vamos a escuchar. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo en que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. Todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra y la acogemos con docilidad de espíritu. Existe, por tanto, un vínculo entre el don de la palabra de Dios, el espacio de hospitalidad que le ofrecemos y la transformación que ella realiza. Por eso, el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Escuchar. Este año me gustaría llamar la atención en primer lugar sobre la importancia de dar espacio a la palabra a través de la escucha, ya que la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Dios mismo, al revelarse a Moisés desde la zarza ardiente, muestra que la escucha es un rasgo distintivo de su ser. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 7. La escucha del clamor de los oprimidos es el comienzo de una historia de liberación, en la que el Señor involucra también a Moisés, enviándolo a abrir un camino de salvación para sus hijos reducidos a la esclavitud. Es un Dios que nos atrae y que hoy también nos conmueve con los pensamientos que hacen vibrar el corazón. Por eso, la escucha de la palabra en la liturgia nos educa para una escucha más verdadera de la realidad. Entre las muchas voces que atraviesan nuestra vida personal y social, las Sagradas Escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia, para que no quede sin respuesta. Entrar en esta disposición interior de receptividad significa dejarnos instruir hoy por Dios para escuchar como Él, hasta reconocer que la condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y especialmente a la Iglesia. Ayunar. Si la Cuaresma es tiempo de escucha, el ayuno constituye una práctica concreta que dispone a la acogida de la palabra de Dios. La abstinencia de alimento es un ejercicio ascético, antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión. Precisamente porque implica al cuerpo, hace más evidente aquello de lo que tenemos hambre y lo que consideramos esencial para nuestro sustento. Sirve, por tanto, para discernir y ordenar los apetitos, para mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustituyéndola de la resignación, educarla para que se convierta en oración y responsabilidad
hacia el prójimo. San Agustín, con sutileza espiritual, deja entrever la tensión entre el tiempo presente y la realización futura que atraviesa este cuidado del corazón, cuando observa que es propio de los hombres mortales tener hambre y sed de justicia, así como estar repletos de la justicia es propio de la otra vida. De este pan, de este alimento, están repletos los ángeles. En cambio, los hombres, mientras tienen hambre, se ensanchan. Mientras se ensanchan, son dilatados, y mientras son dilatados, se hacen capaces, y hechos capaces, en su momento, serán repletos. El ayuno, entendido en este sentido, nos permite no solo disciplinar el deseo y hacerlo más libre, sino también expandirlo, de modo que se dirija a Dios y se oriente hacia el bien. Sin embargo, para que el ayuno conserve su verdad evangélica y evite la tentación de enorgullecer el corazón, debe vivirse siempre con fe y humildad. Exige permanecer arraigado en la comunión con el Señor, porque no ayuna de verdad quien no sabe alimentarse de la palabra de Dios. En cuanto signo visible de nuestro compromiso interior de alejarnos, con la ayuda de la gracia, del pecado y del mal, el ayuno debe incluir también otras formas de privación destinadas a hacernos adquirir un estilo de vida más sobrio, ya que solo la austeridad hace fuerte y auténtica la vida cristiana. Por eso me gustaría invitarles de una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Empecemos por desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y de paz. Juntos. Por último, la Cuaresma pone de relieve la dimensión comunitaria de la escucha de la palabra y de la práctica del ayuno. También la Escritura subraya este aspecto de muchas maneras. Por ejemplo, cuando narra en el libro de Nehemías que el pueblo se reunió para escuchar la lectura pública del libro de la ley y practicando el ayuno, se dispuso a la confesión de fe y a la adoración, con el fin de renovar la alianza con Dios. Del mismo modo, nuestras parroquias, familias, grupos eclesiales y comunidades religiosas están llamados a realizar en Cuaresma un camino compartido, en el que la escucha de la palabra de Dios, así como el clamor de los pobres y de la tierra, se convierta en forma de vida común y el ayuno sostenga un arrepentimiento real. En este horizonte, la conversión no solo concierne a la conciencia del individuo, sino también al estilo de las relaciones, la calidad del diálogo, a la capacidad de dejarse interpelar por la realidad y de reconocer lo que realmente orienta el deseo, tanto en nuestras comunidades eclesiales como en la humanidad sedienta de justicia y reconciliación. Queridos hermanos, pidamos la gracia de vivir una Cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los más necesitados.
Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás. Y comprometámonos para que nuestras comunidades se conviertan en lugares donde el grito de los que sufren encuentre acogida y la escucha genere caminos de liberación, haciéndonos más dispuestos y diligentes para contribuir y edificar la civilización del amor. Los bendigo de corazón a ustedes y a su camino cuaresmal. Pues bien, estas son las palabras que el Santo Padre, el Papa León XIV, nos deja para reflexionar durante este tiempo de Cuaresma. Como siempre, en el movimiento de la Cuaresma nos invita a la oración, y la oración a través de la escucha de la palabra de Dios, dejarnos interpelar por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en misa escuchamos o decimos escuchar las lecturas y saliendo nos acordamos de qué se trata? Durante esta Cuaresma pongamos un poquito más de atención en la palabra de Dios. También nos invita al ayuno, la escucha de la palabra, el diálogo con Dios a través de la escucha de la palabra y nuestra respuesta. El ayuno para poder quitar todo aquello que nos impide acercarnos a Dios. Y sobre todo nos invita el Papa en esta ocasión a tener un ayuno concreto, las palabras. ¿Cuántas veces se nos hace fácil decir mentadas de madre, groserías por aquí, groserías para allá, que decimos pues ya es parte de nuestro folclore? Y no nos damos cuenta que a través de estas malas palabras herimos a los demás o hacemos menos a los demás. Escuchamos la voz del Papa que nos invita a tener cuidado con esto, a evitar las malas palabras por lo menos durante esta Cuaresma. Se nos atraviesa alguien en el camino, vamos manejando y ya le mentamos la madre, ya le tocamos el claxon, ya qué sé yo. Evitémoslo y démosle un cambio a nuestra forma de dirigirnos a los demás. Y en este sentido tenemos una directriz que nos ha marcado el Santo Padre para cambiar. Y no solamente cambiar nosotros, sino cambiar a nuestra sociedad. Cambiar todo aquello que nos rodea. Empecemos por algo. Y que esta Cuaresma sea un tiempo de encuentro con Dios. No, como hemos dicho en otras ocasiones, una Cuaresma más. Una Cuaresma donde decimos, pues ya es tiempo de Cuaresma, vamos a dejar de comer carne, etcétera, etcétera. No nada más en ese sentido, sino un verdadero encuentro. Repito, con las palabras del Santo Padre, a través de la escucha de la palabra de Dios, a través del ayuno que fortalezca nuestros sentidos y, en particular, como dice el Santo Padre, ayunar de las malas palabras. Que no se vuelva un hábito el estar diciendo, es folclore. Es nuestra forma de hablar. No. Aprendamos a hablar con amor. Aprendamos a dirigirnos con amor a los demás. Y en lugar de criticar, en lugar de señalar, en lugar de chismear, procuremos hablar bien. Y hablar bien del otro. Buenas tardes. Que Dios los bendiga. Buenas noches a la hora que lo vean. Y recuerden, denle like a este video y compártanlo para que podamos seguir en comunicación por este medio. Hasta luego.